Hola, aquí estamos nuevamente en Vox Populi. En la dirección, como siempre, Marcelo Sagredo, la conducción Gonzalo Gutiérrez, periodista quien les habla, y tenemos como panelista estable a Manuel Tovar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Recordemos que este espacio se transmite desde el restaurante Bote Salvavidas, donde nos encontramos aquí en el Muelle Prat, donde usted puede venir aquí a disfrutar de la mejor comida marinera y a la vez ver la operatividad portuaria y también el movimiento de las lanchas, de los barcos. Recordemos que se transmite por la señal digital de Facebook Live a través de la página mstv.cl y también a través de la página de Facebook Ser Valparaíso. Hoy día está con nosotros Mauricio Echiburu, que está aquí a mi izquierda, magíster en Ciencias Mención Física en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciatura en Física y bachillerato en Ciencias en la misma casa de estudios, incursionó con un doctorado en Física y en Ingeniería Civil y Electrónica en la Universidad Técnica Federico Santa María. Ha ejercido como profesor de Física en las universidades Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Santo Tomás, Adolfo Ibáñez, Tecnológica de Chile, y en la Armada. Actualmente se desempeña como coordinador de Física de la Universidad Viña del Mar. ¿Cómo estamos, profesor Mauricio? Y seguro para conversar con nosotros en esta jornada. Bien, junto a Manuel Tovar. Me cansé después de los pergaminos. Bastante, ¿está bien? No, está bien. Sí, estoy muy bien. Un hombre estudioso. Eso me parece muy aplicado bien. También. Claro. Partamos, Manuel. Sí. Bueno, oye, qué bueno que tengamos a Mauricio, porque el tema de la física no lo hemos tratado tanto nosotros. No. La verdad es que es una disciplina muy relevante desde el punto de vista de las ciencias. Y yo recuerdo haber tenido física en mis años de estudio, y la verdad es que uno un poco como que rehuía estudiar física, porque era complicado, era muy dificultoso. Yo estudié en el Liceo Guillermo Rivera y tenía un profesor que se llamaba Caldera. Bueno, llegaba a Caldera y nosotros espantados, digamos, no quería nadie entrar a física. Entonces, bueno, a propósito de eso, Mauricio, te quería preguntar, ¿cómo se estudia la física hoy día? Para que se faciliten un poco las cosas y uno con gusto entre a estudiar, digamos. Ya, a ver. Con gusto, claro. Eso es... Una cosa es cómo se estudia la física. La física se estudia igual que hace 100 años o 200 años atrás. Pero otra cosa distinta es cómo uno puede enseñarla. Que esa es la gracia y en parte a lo que me he dedicado en mi carrera profesional. Yo les comentaba, por ejemplo, que la física se puede mostrar mucho más cercana a la gente poniendo la física en el contexto real de cada persona. Muchas veces cuando se enseña física se hacen ejemplos que son demasiado abstractos. Un objeto se mueve, un punto se mueve, el punto rota, la energía de tal cosa, pero la gente no lo hace, no se apropia de ese conocimiento, no lo aterrizamos a la vida diaria. Entonces, algunas cosas de las que he hecho, por ejemplo, les comentaba que el 2015, que fue el Mundial de Brasil fue el Mundial de Brasil, Chile con Brasil en el palo de Pinilla famoso, hice todo el análisis físico del palo de Pinilla, para que la gente precisamente pudiera ver, de alguna forma, cómo un hecho que es cotidiano, un video que uno encuentra en YouTube, un partido de fútbol que uno vio en la tele, podíamos sacar conclusiones de análisis de energía, de movimiento parabólico, de formación de la pelota, etcétera, etcétera. Y ese fue como el primer intento que hice respecto a tratar de acercar la física a la gente. Y bueno, he seguido. Y el último que salió hace poquito, que salió de hecho el 15 de este mes, ¿o no? No, Estamos en agosto. Estamos en agosto, 15 de julio. Fue una publicación sobre el salto de Charly García en el Hotel Aconcagua el 2010, del 7º piso a la piscina. Fue un hecho bastante famoso. Y que también hice todo el análisis, con un colega hicimos todo el análisis físico de la caída de Charly García. Entonces con esos ejemplos uno puede acercar toda esta ciencia que parece escabrosa a la gente, pero es mucho más cotidiano. ¿Y el resultado de todo esto, cómo se ha tenido alguna experiencia? Porque
esta es una metodología, al parecer, digamos. Claro, Así es. que por una parte son estos intentos que son los artículos científicos, que el quehacer del científico, el quehacer del investigador es realizar publicaciones por una parte, pero después, claro, está la bajada de cómo nosotros podemos agarrar estas publicaciones y llevarlo a el aula de clase o hacer divulgación de la ciencia, y eso se puede hacer. Entonces eso se mezcla con algunas metodologías o estrategias. Por ejemplo, también otro de los trabajos que hemos estado realizando desde el 2016 a la fecha es hacer cómics de física. Cómics. Entonces tenemos varios cómics que implementamos en clase. ¿Cómo es eso? Los cómics, se me ocurrió la idea, bueno, había una librería acá en Valparaíso, en Lautaro Rosa, que ya no existe lamentablemente, que era Metales Pesados. Y en esa librería tenían unos libros de bolsillo chiquititos de filosofía, pero era filosofía en cómics. Entonces alguna vez lo vi, era Kant en cómics, Descartes en cómics. Dije, pucha, esta cuestión es filosofía, es pesa, Sí. y lo hacen cómics. Dije, ¿por qué yo no puedo hacer física Claro. con cómics? Y ahí me salió la idea, entonces hicimos varios cómics, nos ganamos algunos proyectos chiquititos al interior de la universidad, y tenemos cómics para el uso de la calculadora, por ejemplo, un cómics de movimiento, otro cómics de fuerza, otro cómics de energía, que son como los temas típicos que se pasan en un curso básico de física. Entonces lo que hacemos cuando llegamos a las clases muchas veces en la universidad es con estos cómics, se los repartimos a los estudiantes, hacemos grupos de trabajo y ellos leen el cómics, y a la medida que van desarrollando el cómics aparecen ejercicios que ellos tienen que hacer. Entonces es otra forma de enseñar física, mucho más entretenido. lúdica, más entretenido, claro. Y participativo. ¿o no? Exacto, cambiamos la metodología también de enseñanza, en donde sacamos al estudiante, sacamos al profesor de esta verticalidad foco, que como se dice genera, usted. claro, y ponemos al estudiante en el centro. Entonces son metodologías activas de enseñanza. O sea, el profesor es como uno más de la clase que asesora, que ayuda, Es como un que asesor. acompaña. Claro, Es como un asesor. Hay una foto, yo tengo algunas fotos por ahí de mis cursos, pero hay unas fotos de universidades en Europa o en México, en Estados Unidos, donde se ven salas donde la verdad uno no identifica dónde está el profesor. Uno ve un montón de mesas y un montón de estudiantes trabajando, parados, viendo pantallas en los computadores, y uno no sabe bien dónde está el profesor. Porque el profesor está ahí, viendo, asesorando a los estudiantes en su avance, porque los estudiantes son los que construyen su aprendizaje. Claro. Esa es la idea. Él le coloca los problemas probablemente. Los va guiando, y los es va una guiando, guía, claro. pero no es este profesor que llega a dar la charla magistral, el profesor todo lo que dice es cierto, el profesor todo lo sabe, y el estudiante Nadie pregunta. el estudiante toma una actitud pasiva. ¿Ya? Hay unos colegas que saben mucho más de educación que yo, que decían una frase que a mí me hacía mucho sentido, que era que ¿por qué en el jardín infantil los niñitos aprenden en mesas redondas donde están todos trabajando en conjunto, con una asesora que es la tía, más las auxiliares? Pasan a primero básico hasta cuarto medio, los ponen mirando a la pizarra y están durante 12, 14 años mirándole la nuca a sus compañeros. Entonces, después nos extraña que salgan chicos o chicas en cuarto medio que son abúlicos, que no tienen ningún interés por aprender, con niveles bajos de aprendizaje. Pero claro, si lo estamos haciendo en un sistema que es absolutamente... que no les, Y cómo les cambió de pertenece. un lugar a otro, Claro. violentamente. ¿Por qué no seguimos haciendo ese sistema? Verdad. ¿Mm? Esa es la Ahora, gran pregunta. uno ve que la vida social ha ido como cambiando en este sentido, y probablemente el tema que ustedes han planteado como un cambio de paradigma en la enseñanza de la física, y uno ve, hemos estado escuchando también otros expertos, digamos, y académicos en el tema de educación, en el sentido, digamos, que en la época nuestra, digamos, tenemos aquí generaciones distintas, era muy vertical, digamos, la enseñanza. Entonces, ahora hay más transversalidad. Entonces, Sí. eso probablemente ayuda mucho a esto que tú estás, digamos, relatando. No, y tiene que ser también porque los tiempos han cambiado y los tipos de estudiantes han cambiado. El estudiante que tenemos ahora es mucho más versátil, no sé si aprenda más rápido, porque me he pillado muchas sorpresas, pero es mucho más conciso, el ahora ya. La capacidad de atención que tienen los estudiantes no es la misma, y de hecho en muchas universidades se ha empezado a bajar la hora de clases de hora y media, a hora 20, hora 10, una hora de clase,
Porque claro, mantener a los chicos y chicas atentos en una actividad durante un periodo de tiempo muy largo, no se logran los objetivos, la gente se cansa, entonces hay que hacer este cambio de paradigma, como tú decías, es necesario, absolutamente necesario. Mauricio, volviendo a la física, ¿qué otras actividades o proyectos tienen ustedes, la Universidad de Viña del Mar, en relación, digamos, a este tema? Yo voy a hablar del área de física, que es mi competencia, porque yo estoy inmerso dentro de la Escuela de Ciencias, que tiene 4 áreas básicas, que es biología, química, matemática y física. Como yo estoy a cargo del área de física, puedo hablar de física, pero hay cosas que hacemos en conjunto. La escuela en la que trabajamos es bastante interesante porque estamos juntos y tenemos de repente, escucho conversaciones de biología en donde meto la cuchara, los químicos hablan cosas con los matemáticos, entonces se genera una interacción interdisciplinaria muy interesante. Pero además de ello, en el área de física específicamente, nosotros estamos tratando de formar un grupo de investigación en astropartículas y astrofísica. Para eso tenemos algunos académicos que hacen investigación en astrofísica. Y en lo particular yo realizo un poco de investigación en lo que es astropartículas, rayos cósmicos específicamente, que son partículas de alta energía que llegan a la atmósfera, principalmente protones y núcleos de helio, que se llaman partículas alfa. Y estas partículas, como tienen altísimas velocidades, que vienen de eventos estelares del Sol, del centro de la galaxia, de otras estrellas, quién sabe dónde, son partículas que tienen carga, chocan con las moléculas de la atmósfera y eso produce una cascada de partículas. Y a nivel del mar, nosotros tenemos la capacidad de detectar esas partículas. Entonces a eso me dedico, principalmente tenemos un detector en la universidad que en este minuto no está a pleno funcionamiento, pero lo vamos a tener, espero, este mes ya funcionando, que es capaz de detectar estas partículas que se llaman muones, que son un remanente en el fondo de esta partícula primaria que llega a la atmósfera a gran altura. Ahora, ustedes, entiendo que el detector que tienen es único aquí en la región. Sí, el detector, el funcionamiento es un detector Cherenkov, que se llama, o que funciona bajo la radiación de Cherenkov. La radiación de Cherenkov es que si una partícula pasa por un material, por ejemplo por agua, se genera una onda, cualquier carga eléctrica que está acelerando o frenando genera una onda electromagnética. Entonces lo que sucede es igual aquí como por ejemplo los barcos que viajan por el agua generan una estela, aquí pasa lo mismo, la partícula pasa por un tambor con agua en el fondo y genera como una estela. Esta estela sería como la onda electromagnética que nosotros podemos captarla. A través del detector. A través del detector, que tiene un fotomultiplicador, como estos tubos antiguos de radio o de televisión que pueden detectar estas ondas electromagnéticas. ¿Ahora ustedes lo registran estas ondas a través de la nosotros contamos o cómo? Claro, lo que hace es que este fotomultiplicador capta esta señal, que es muy débil, de esta partícula pasando a través del agua, y eso genera un pulso chiquitito en electrónica, es decir, pasamos de 3 miliamperes a 5 miliamperes. Se genera una cosita muy chiquitita durante un tiempo muy corto y eso se amplifica electrónicamente con circuitos y se va almacenando. Entonces tenemos como una especie de contador. Contamos 1, 2, 3, 4, porque de hecho el número de partículas que hay a nivel del mar es bastante. En 1 centímetro cuadrado tenemos alrededor de una partícula por minuto. Entonces en un tambor de 1000 litros la cantidad de partículas que están llegando es bastante elevada. Entonces el registro, la cantidad de información que tenemos es bien importante. Ahora entiendo que hay una red de ¿cómo Sí. se llama? De detectores, digamos, en toda la, por lo menos en el continente americano. Sí. ¿Están asociados ustedes a esta red? Porque seguramente los estudios que hacen ustedes, digamos, también consideran un trabajo en red. Claro. En ciencia es muy difícil trabajar solo, la verdad. En cualquier ámbito científico uno siempre tiene que trabajar con otros socios en el fondo, con otras universidades, con gente en extranjero también. Entonces, lo que sucede en este caso es que nosotros pertenecemos a una colaboración que se llama LAGO. LAGO es el acrónimo de Latin American Giant Observatory, que es una red de detectores Cherenkov similares al que te acabo de contar, que están desde México hasta la Antártica. Entonces, oye, aquí viene el doctor Nabuncura a Una boncura. darnos un cafecito, digamos, para que muchas gracias.
nos animemos hoy día en la mañana. ¿Ah? Oye, muchas gracias, estimado amigo. Muchas gracias. Se pasó. Bueno, Sí, entonces, Ya, y para disfrutar este café, hagamos la pausa. Vamos Bueno. a la casa, ya, y seguimos la Y seguimos segunda. conversando Sí, con don Mauricio vale. Echiburu aquí en el restaurante Bote Salvavidas. Retomamos esta conversación con Mauricio Echiburu. Quedamos inconclusos ahí con lo que estábamos conversando, Mauricio, del lago. del lago, del lago. para que cuéntenos, ¿cierto? Eh, Y seguir conversando sobre la astafísica. Bueno, está contando que esto, el fenómeno ya lo había dicho, lo voy a repetir eso sí, que nosotros tenemos partículas que están permanentemente llegando a la Tierra de todas direcciones, de todos lugares del universo, y esas partículas que tienen carga eléctrica chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera y producen una verdadera cascada de partículas que las partículas que se generan van nuevamente chocando con otras y al final tenemos a nivel del mar partículas que nosotros podemos detectar. ¿Cómo las detectamos? Hay diferentes formas. Una de ellas es hacer que estas partículas que viajan extremadamente rápido, muy cercanas a la velocidad de la luz, que es la velocidad límite, no hay una velocidad superior a ella, estas partículas pasan a través del agua y generan esta especie como de estela que nosotros podemos detectar y así contabilizar el número de partículas que nosotros estamos recibiendo a nivel del mar. Entonces, ese tipo de detectores que funcionan bajo el principio de una radiación que se llama radiación de Cherenkov, que es la radiación que se produce en los reactores nucleares, ese como color azul que se ve en los reactores nucleares, ese tipo de funcionamiento de detectores se utilizan en esta colaboración internacional que se llama LAGO, donde hay detectores desde México hasta la Antártica y en la que participan un montón de países: México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y Chile. Chile fue el último integrante en incluirse en esta colaboración y Chile cuenta con 2 detectores, uno que está en la Universidad de La Serena en este momento y el segundo detector está en la Universidad de Viña del Mar en el Campo Rodelillo. Como decía antes, bueno, ambos detectores en este momento están sin detectar porque hicimos un upgrade, hicimos una renovación de la electrónica y de detección que utilizamos, y los 2 detectores, que se llaman Luchín y Sacha, respectivamente, van a estar en operación en agosto o septiembre de este año y son detectores hermanos. Entonces si hay algún problema, por ejemplo en el detector que tenemos acá en Viña, podemos pedir ayuda a La Serena o viceversa, un poco trabajar de esta forma colaborativamente. Mauricio, habíamos escuchado que uno de los experimentos que se hacían a través de estos detectores fue con la pirámide, no sé si de Chop, digamos, Sí. o de otra pirámide ahí en Egipto, y algún hallazgo, digamos, ¿no es cierto?, se encontró. Claro, ahí. es que siempre que uno hace investigación muy en el límite, muy en el borde de la ciencia, uno se genera el problema de que hay que buscarle alguna utilidad. Muchas veces las personas que nos entregan, personas o instituciones que nos entregan los fondos para hacer estas investigaciones, Quieren resultados. siempre quieren el resultado. Claro. Y a veces no hay Aplicaciones. resultados, y a veces no hay resultados inmediatos. Claro. Pero en el caso de la física de partículas y específicamente en lo que son rayos cósmicos, sí se han encontrado algunas aplicaciones bastante útiles. Por ejemplo, en México hay varias personas que están investigando a través de la muografía. Estos muones, que son las partículas que llegan al final a nivel del mar y que son partículas que tienen la carga del electrón, pero una masa que es aproximadamente 200 veces la masa de un electrón. Como viajan muy rápido, tienen un alto poder de penetración. Entonces penetran varios metros bajo tierra y
se tiene la capacidad de poder poner estos detectores, por ejemplo, y ver la radiación de rayos cósmicos que atraviesan un volcán, por ejemplo. Entonces se hace muografía, que es igual que una radiografía, pero con muones. Entonces se ve el volcán y cómo la lava puede ir cambiando. Entonces eso se está investigando y se está haciendo. Entonces podríamos tener una red de detectores o saber cómo evoluciona un volcán a través de rayos cósmicos. Eso sería una. Y otro descubrimiento que hicieron unos arqueólogos en Egipto, que también fue bastante bullado, fue que se encontró una cámara que no se desconocía dentro de una pirámide, no me acuerdo cuál de las 3 pirámides era específicamente, y se hizo a través de rayos cósmicos, es decir, nuevamente se pusieron detectores de rayos cósmicos y claro, estas partículas como pueden penetrar en el material, pero pasan mejor por el aire que por la piedra, se pudo hacer una diferencia entre una y otra y se detectó que había una zona en la pirámide donde había un vacío. Entonces ahí había una cámara y la habían detectado. ¿Ah? Sí. Se puede encontrar un tesoro con esta metodología. Oye, ¿y eso, digamos, puede operar en tierra hacia abajo? Sí, bueno, tiene poder de penetración, es decir, puede entrar varios metros, pero eso va a depender de la energía que tenga la partícula. Primero, es decir, si bajamos muchísimos metros no va a haber ninguna partícula. Y ahí entra otra rama de la física de partículas que es muy interesante. Yo no me dedico específicamente a eso, que es la física de neutrinos. ¿Por qué? Los neutrinos son una subpartícula atómica que prácticamente no tienen masa. ¿No tienen masa? Prácticamente no tienen masa. Hay muchas... Gonzalo se ríe, digamos. Que la física ya me tiene muerto loco. Claro. Ya en chino estoy... Es que sí, es que dentro hay un modelo que se llama el modelo estándar de partículas. El modelo estándar de partículas plantea de que hay 6 leptones, y los leptones son partículas elementales en sí mismos, ¿ya? Y hay 6 quarks. Los quarks los podemos combinar y formamos, por ejemplo, neutrones o protones, pero los leptones no los podemos combinar y son efectivamente partículas elementales. Uno de esos leptones es el electrón, es decir, el electrón pareciera ser que no tiene estructura interna. Entonces, si nosotros desintegramos un electrón, obtenemos solamente energía. Pero tiene poquita masa, pero tiene masa. Bueno, y dentro de esos leptones hay 3 tipos de neutrinos. Entonces, esos neutrinos son, como decía, unas partículas que prácticamente no tienen masa y no interactúan con nada, porque tampoco tienen carga eléctrica. Entonces pueden los neutrinos atravesar la Tierra completa y no se dan cuenta de que estaba la Tierra. Pero pareciera ser, los neutrinos están presentes en montones de fenómenos e interacciones nucleares. Decaimientos radiactivos, aparecen neutrinos, en radiación alfa, en radiación beta. Entonces, hay muchos fenómenos de la naturaleza donde están los neutrinos. Entonces, una de las explicaciones, por ejemplo, para la expansión acelerada del universo y todo eso podría ser la cantidad de neutrinos que hay. Entonces, medir la cantidad de neutrinos es muy interesante. ¿Cómo se hace? Si son las cosas que no interactúan con nada. Entonces, se hacen grandes cavidades muy profundas en la Tierra, se llenan con agua y se ponen estos detectores. El mismo que yo tengo en mí, pero se ponen muchos de esos detectores. Pasan estas partículas y alguno de ellos existe la probabilidad de que choque con algo y eso va a producir un destello que se puede detectar. Oye, pero en la práctica creo que tú nos habías dicho que en Aguas Negras o por ahí en el paso, digamos que hay por ahí en La Serena hay un proyecto que lleva ¿sí? muchos años que, claro, en La Serena el paso de Aguas Negras se va a construir o se iba, no sé en qué etapa estará el proyecto, un túnel paso internacional. Claro, un túnel, y se iba a aprovechar precisamente la construcción de ese túnel para hacer esto que te decía, una cavidad que funcione como un laboratorio, porque en el fondo si tú estás bajo tierra es como que tú estuvieras con un paraguas, porque tú quieres hacer un experimento, por ejemplo, pero si la lluvia te molesta, no puedes hacer el experimento, no sabes si el experimento fue debido al experimento que hiciste o fue una gota que cayó. Entonces, ¿qué necesitas? Poner un paraguas para que evite esta radiación de partículas. Entonces, ¿qué mejor? Hacer un agujero muy profundo, llenarlo con agua y ahí tú tienes una señal limpia. Entonces, hacer experimentos no solamente en física de partículas, hacer experimentos, por ejemplo, en plantas, cómo crecen las plantas, por ejemplo, sin radiación cósmica. Nosotros vivimos con radiación cósmica, pero ¿qué pasa si una planta no tuviera radiación cósmica? ¿Crece igual? No crece igual. Entonces ahí tenemos nuevamente preguntas que van más allá de la física de partículas, que son interdisciplinarias,
y que con este tipo de laboratorios se podrían realizar. Mauricio, muy interesante todo. Apasiona escuchar todas A mí también. estas reflexiones, digamos, en física. Bueno, pero dime tú una cosa, uno escucha también el tema de la astronomía, digamos, ¿cuáles son las relaciones que tienen ustedes con los astrónomos? Porque entiendo que hay algunas escuelas de física que tienen una cierta simbiosis, digamos, con esta, digamos, Sí. ¿Cómo ves tú esa simbiosis que hay A ver, si nosotros miramos esto como compartimentos, están por una parte los físicos estudian, tratan en el fondo de explicar los fenómenos de la naturaleza, sean estos fenómenos agua, atmósfera, mecánica. Está por otra parte los fenómenos astronómicos, ¿ya? Y entre medio de ellos dos están los astrofísicos, Ya. que en el fondo son las personas que aplican la física a fenómenos astronómicos propiamente tal. Por ejemplo, pueden hacer simulaciones de trayectorias de planetas, o lo que hace un colega mío en la escuela de ciencias que ve los discos de acreción, es decir, él ve el gas que se genera en torno a una estrella y cómo se forman esos protoplanetas. Y él hace esa investigación. Entonces hacen simulaciones de ello, trabajan. Entonces hay varias cosas donde, por ejemplo, lo que yo hago, que es la física de partículas, se mezcla con la astronomía o la astrofísica. Por ejemplo, si yo tuviera una gran red de detectores, que la tenemos en esta colaboración LAGO, y se generara un evento cataclísmico, así como que se explota una supernova, que es un evento que ha sucedido en años anteriores, en siglos anteriores, pero si sucediera ahora sería un fenómeno bastante interesante de medir. Bueno, esa supernova, que hasta hace muchos años luz generó partículas, esas partículas viajaron por la galaxia hasta nuestro planeta, y nosotros podríamos detectar ese evento. Entonces tenemos, por una parte, el evento mirado desde la óptica, desde la astronomía óptica, es decir, el que mira la luz. Está el evento desde la astronomía submilimétrica, que es las ondas de radio, con estas antenas, como ALMA. Y está por otra parte también la astronomía que se puede hacer con partículas, porque también tenemos un flujo de partículas que podríamos medir. Claro. Entonces tenemos el mismo fenómeno que está siendo observado desde diferentes puntos de vista, y la física que hay metida ahí es diferente, porque hay reacciones nucleares, hay procesos químicos que están sucediendo en una estrella, procesos gravitacionales que se pueden estudiar desde diferentes aspectos. Entonces es muy interesante cuando se mezclan esos trabajos. Oye, ¿y hay comunidades de científicos como tú en nuestra región que puedan hacer proyectos asociados? Sí, ¿Ah? sí. ¿Cómo ves esa parte? Porque uno ve que hay una cierta fragmentación también entre los científicos en estas materias. Hay ciertos departamentos o lugares que trabajan un poco más aislados, o que tienen colaboraciones que son muy lejanas. No voy a nombrar a nadie, pero si yo trabajo con alguien en Alemania y yo no me mezclo mucho con la gente acá de la quinta región, por ejemplo. Entonces yo siempre trabajo con alguien en Alemania. Hay gente que trabaja así. Pero no es la norma es que generalmente uno trabaja con diferentes universidades, con diferentes personas. Son relaciones humanas. Generalmente yo trabajo con colegas que o han sido compañeros míos de la universidad, o son amigos míos, o son amigos de mis amigos. Entonces, generalmente uno empieza a trabajar con gente que se conoce. Se da en todo ámbito de vida. Claro. Pero en mi caso, yo trabajo con gente de la Universidad del Paraíso, trabajo con gente de la Universidad de La Serena, trabajo con gente de USACH, de la Santa María. Entonces, somos una comunidad que en ciertos trabajos específicos trabajo con uno, en otros trabajos específicos trabajo con otro. Y cada cierto tiempo hay simposios específicos de cada tema, o seminarios que se realizan. Ahora en noviembre, por ejemplo, está el simposio de la SOCHIFI, de la Sociedad Chilena de Física, que se va a realizar en la Santa María, por ejemplo. Y ahí se juntan todos los físicos y se ven todas las áreas, se hacen exposiciones. Entonces eso se da bastante. Excelente. Bueno, ¿qué es lo que estamos llegando a nuestro fin del programa, y qué es lo que le dirías tú, digamos, a los que quisieran estudiar física, digamos, como tú, y llegar a ser científicos? Y puede dirigir a la cámara si quiere, Claro. específicamente para entusiasmar a la gente.
porque eso es lo que Oye, uno ve, porque, ¿cierto? claro, y lo Que que no nos sea una has cosa con- densa, po. y lo que nos Sí. has contado, digamos, resulta muy atractivo, todo esto de los cómics, digamos, todas esas cosas, realmente Sí, es algo distinto, ¿ah? Claro. a ver, primero hay que tener claro, si uno quiere ser científico o uno quiere enseñar física. Hay dos caminos que, si bien se pueden cruzar, también se pueden recorrer en forma individual. El primero, si uno quiere ser científico en el área de la física, no es fácil en el sentido que hay que darle harta dedicación, es casi como una vocación, pero es muy lindo el camino. La vida universitaria, la vida académica es una cuestión espectacular en cuanto a los tiempos, los disfrutes que uno tiene, el darse cuenta o encontrar una relación matemática de un fenómeno que uno está estudiando, es una cuestión preciosa. Y por otra parte, enseñar también es algo muy lindo. Entonces, si uno se dedica a la enseñanza de la física o a la enseñanza de cualquier ciencia, también ahí uno está haciendo algo en la sociedad que es muy importante, que es en el fondo cambiar cómo piensan las personas. Entonces, dedicarse a eso yo encuentro que es precioso y hay que tener una gran motivación. Es tu vocación y te hace feliz. Sí, absolutamente. Te felicitamos, Mauricio. Muchas gracias. Oye, te agradecemos, Mauricio, ¿cierto? Mauricio Muchas gracias. es seguro que estuvo con nosotros, así que por nuestra parte nos encontramos en otra oportunidad.